¿Cómo están, queridos amigos? Sean todos muy bienvenidos. Una nueva semana. Bueno, el día de hoy lo admitimos, nos atrasamos una jornada, pero de todas maneras estamos junto a ustedes con una nueva edición del podcast Conversación, actualidad, información que no todos tocan y a la vez también un debate increíble llamado Legión Oculta. Así que prepárense, elijan la plataforma que ustedes estimen más conveniente o la preferida. Puede ser Evox, Spotify, el canal de YouTube de ODE Chile, porque ustedes saben, cuando se junta este par de locos con sus cafés y las galletitas, nos vamos a un viaje a aquellas cosas que en cierta medida no toda la gente lo habla o créeme, pero antes voy a dar la bienvenida a mi gran compañera porque si no después me voy a ir muy en la profunda y voy a explicar algunas cosas que no corresponden. Así que voy a saludar en primera instancia. Bueno, ustedes saben que nosotros somos así. No hay formato, no hay protocolo, nosotros somos espontáneos. Demos la bienvenida a este estudio, iba a decir, ¿sí? Bueno, a este estudio de Legión Oculta, a una gran animadora, conocedora de grandes temáticas, artes oscuras de las temáticas que hablamos. Y me refiero a Victoria Muñoz. ¿Cómo estás, amigaza? Y también conductora del programa Legión Oculta. Bienvenida a tu casa, bienvenida a tu estudio. Prepárate porque viene una temática interesante y dejo los micrófonos para que puedas saludar a todo nuestro distinguido público. Querido compañero, como siempre, esas bienvenidas tan afectuosas de tu parte me encantan. Muchas Apoteósicas. gracias. Apoteósicas, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los que nos acompañen el día de hoy. Agradecido. ¿Qué temas? Sí, y agradecidos también. Siempre, siempre. ¿Qué temática vamos a desempolvar el día de hoy? Una de aquellas que yo siempre me he preguntado, bueno, nosotros nos preparábamos siempre para poder hablar sobre estos temas, pero no nos juntamos a hacer un protocolo o en este caso un guión. Nosotros es una conversación, Exacto. pero sí tenemos que informarnos. Y la gran mayoría de las temáticas que hemos hablado, que hemos conversado, no son tratados en gran manera o con una profundidad más terrenal. Siempre como que es más banal, algo más místico, como, no sé, buscando ya la sexta pata al gato. O sea, imagínate una quimera, un mutante. Pero nosotros no, es como Claro. lo más simple, lo más a nivel usuario. Yo me considero a nivel usuario, sí me gusta la conducción de este tipo de programas, hablar sobre temas, hablar, no debatir, o sea, no, disculpa, no monologar. Me gusta debatir, me gusta conversar, me gusta morirme de la risa y llegar a acuerdos distintos. Entonces yo me pregunto, eh, ¿por qué los demás no hablan también de temáticas tan interesantes? A veces también uno busca la instancia, pero bueno, acá estamos nosotros para complacerlos a ustedes. Y tú me preguntaste, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Y lo único que te puedo decir que vamos a abordar una nave imaginaria y viajaremos hacia los confines tanto de la conciencia, el misticismo y también de las creencias. Pero recuerda que nosotros el día de hoy podemos abordar una nave, pero en la antigüedad lo hacían de otra forma, mediante algún elemento raro y viajaban a Ya sé a lo través, que vas. sí, viajaban a través de un multiverso, yo le digo multiverso, para poder contactarse con entidades de un plano superior. Que, mira, yo a veces yo pensaba, estos compadres, yo creo que era la excusa para drogarse, no viajaban a otros lugares para poder contactarse con otra persona. Pero con el tiempo, tanto indagar, buscar información, como que está tomando más realidad. Y me refiero al chamanismo. Sí, qué buena temática, qué buena temática. Nosotros en algún momento abordamos el tema de las sanaciones, Ujú. que también tienen que ver con los chamanes, pero los chamanes en sí no lo habíamos conversado y lo teníamos pendiente El listado. en nuestra cartelera, en el listado de temas. No, yo creo que es Así cartelera, es que ha cartelera, llegado. cartelera. Dejémoslo como cartelera. Next coming. Sí, sí, efectivamente es así. Eh,
tenemos una lista y de ahí extraemos, sin un orden lógico, la verdad, En todo caso, los temas que nos van a convocar cada semana. en todo caso. Pero si nosotros hablamos sobre el chamanismo, tenemos que irnos a la fuente principal, a la médula de la información, y saber a qué nos referimos con chamanismo y también ver un poco o tratar de indagar la proveniencia, porque todo tiene un origen. El universo, la religión, los sentimientos, los problemas, las catástrofes, todo tiene un inicio. Porque el chamanismo en sí se dice o dícese que es un conjunto de creencias y prácticas místicas, en este caso también basado en el ámbito religioso, de la creencia hacia una sola persona, que es el chamán. Ahora, claro, si nosotros hablamos de chamanismo y cosas por el estilo, tenemos que saber quién es el chamán. O sea, estamos hablando, o sea, Sí. si me pregunta a mí, chamán, yo veo una persona como a Shaggy de Scooby-Doo, pero viejito, Claro, una cosa así. Pero el chamán es una persona con un poncho. con un poncho súper sucio y cosas por el estilo, el pelo así bien andrajoso, como si tuviera dreadlocks y cosas por el estilo. Pero el chamán es una persona que a menudo en sociedades tribales o indígenas actúa como un intermediario entre el mundo espiritual y el mundo natural. O sea, es el puente de conexión entre el más allá y el más acá, al buen chileno. Y usa supuestos poderes sobrenaturales. Ojo, o sea, pasaría a Sí, formar parte como un superhéroe para sanar, adivinar el futuro o invocar espíritus. Ese es el chamán. sí. Pero el chamanismo, que Es, es la práctica en sí, en la cual utiliza estos estados, el chamán me refiero, es un estado de trance o un estado más transfigurado para comunicarse con otras deidades, con espíritus para poder sanar. Tú lo dijiste al comienzo, cuando hablamos de sanaciones, para sanar, predecir el sí. futuro y guiar a una comunidad. Y a la vez también, como esto es algo sumamente ancestral, es antiguo, no hay un punto de inicio en la cual digan, ¿sabes qué? O venga alguien y nos diga, Victoria, Mario, el chamanismo nació exactamente en Perico Los Palotes, a la hora tanto, del día tanto, en el año tanto. Lamentablemente, como Efectivamente. algo tan antiguo, no tenemos esa posibilidad de poder decir. Pero esta práctica estaba más que nada orientada y a la vez también hay indicios que pudo surgir entre las sociedades cazadoras y recolectoras en la antigua prehistoria. En este caso con los poblamientos del ser humano. Y también que continúa hasta el día de hoy como una religión en sí, en culturas indígenas y Sí. otras comunidades alrededor del mundo. Ese es como lo De medular. hecho, sí, de hecho hay hasta chamanismo como moderno, Chamanismo que por se TikTok. ejecuta así. Sí, sí hay Sí, comunidades que o sea, están inspiradas las prácticas chamánicas ancestrales, pero está llevado a la modernidad, enfocado, no sé, a mujeres o a sanar ciertas como trancas que podamos llevar nosotros en nuestra vida actual. Pero finalmente son, como tú bien dices, son prácticas tan antiguas que no existe ningún registro que nos diga, no, el chamanismo nació en tal cultura. claro. Nació la cultura, no sé, la Atlante, ya que acordémonos de Platón cuando hablaba sobre la existencia de la Atlántida, pero eso supuesto que podríamos hablar más adelante. No lo voy a anotar porque si no voy a Claro, comenzar después a nombrar más temas. Pero lo que conversábamos antes de entrar al programa, Vicky, nosotros nos preguntábamos cómo llegó a nuestro continente esta creencia del chamanismo. Y me pareció muy interesante el punto de vista que tú me hiciste mención. Me gustaría que lo compartieras con la gente que nos está escuchando hasta ahora. Bueno, depende de la hora en todo caso. sí, no, a cualquier hora, siempre es bueno. Siempre bueno. Efectivamente, mira, como decíamos a ciencia cierta, no existe algo que nos diga concretamente dónde nació o a quién quiénes fueron los primeros que realizaron este tipo de prácticas. Sin embargo, se conoce que podrían haberse iniciado en Siberia, pero a raíz de la información que estuve recabando para poder conversar con un poquito más de altura de mira, digamos, me di cuenta que el chamán en sí, el concepto de chamán es idéntico en todo el planeta. Es decir,
Se dice que nació, las primeras prácticas se dieron en Siberia, pero el concepto es igual en América del Norte, en América del Sur, en Europa, en África, en Oceanía. Está distribuido en todo el mundo bajo un mismo concepto, que era que el chamán efectivamente es un intermediario entre el mundo espiritual y nuestro mundo terrenal. Es un guía, realiza ciertas prácticas por las cuales ellos entran en una especie de trance, y en este trance ellos se contactan con los espíritus, ya sea espíritus elevados, espíritus de la naturaleza, que los van guiando y que a raíz de este conocimiento van aconsejando a las comunidades para que, no sé, esta es la mejor época para la siembra, no tenemos, en el caso de las tribus nómadas, no, es tiempo de movernos hacia otros sectores, etcétera, etcétera. O sea, ¿Cómo nosotros podríamos? Ajá. O sea, Sí. pasaría a formar parte como un líder. Es un líder, es una autoridad dentro de la comunidad. Pero ¿cómo llegamos al hecho de que está, cómo podríamos explicar de que este mismo concepto se distribuyó en todo el planeta? Que es lo que conversábamos anteriormente. ¿Cómo llegó esa información a la actualidad? Porque se supone que el chamanismo aún existe. Está presente Claro. de manera más disminuida que antes, pero está vigente. Tú hablas sobre el poblamiento americano, o sea, del periodo glaciar, el movimiento de personas en el estrecho de Bering, época glacial, estamos hablando hace 2,5 millones de años atrás. El periodo de desglaciación comenzó hace 150.000 años y finalizó tiempo después, aunque todavía hay época glacial todavía, porque está la Antártida, está el Ártico y la tundra siberiana. Pero me encantó ese punto de vista que tú haces mención, en la cual tiene una similitud bastante grande. Si nosotros hablamos de un chamán de Mesoamérica, de Guatemala, de Honduras, de México, a un chamán brasileño, que a un chamán australiano o a un chamán Claro. Africano. Africano. Claro. También podemos ir a uno de Europa o de Asia. Son lo mismo. En algunas partes cambian nombre, pero tienen la misma característica, o sea, indumentaria especial. En su gran mayoría, esto yo solamente voy a hipotetizar, que es un báculo de poder, o en este caso, mira, es como el Papa. O sea, el Papa puede ser un chamán, porque también es un puente entre Dios y nosotros, supuestamente. Sí. Ahora, si viaja a otros mundos, ya es otra cosa. Ahí tendríamos que hablar con Sixto Paz. Función de sanar, no creo. Ya no importa, si me fui al tanto con eso. Pero. Sí, pues, dejémoslo que es un líder religioso. Es que tiene las características, un líder religioso. Ahora, si nosotros viajamos a Australia y hablamos con un chamán, o sea, si tuviésemos Patreon y nuestros auspiciadores nos entregaran la monetización para ir y viajar a Australia, luego nos iríamos a Estados Unidos, vámonos a Utah, o vámonos a buscar a los Hopi, y después nos vamos a buscar a los Unit, y después nos vamos te invito a ir a Honduras o a Guatemala y buscamos un chamán. Créeme que cada uno va a tener un punto muy neurálgico, y lo dije recién, una atribución de poderío como líder, pero no como líder, sino que como un guía. Esa es la diferencia. Porque si nosotros hablamos de líder en sí, hay que caracterizar líder político me refiero a cómo mantener una organización, mantenerla en este caso ordenada. Un líder puede ser un líder bélico, como lo que pasa en la cultura mapuche, que están los toqui y están los caciques, hay una gran diferencia. Y está el líder espiritual. Por eso yo te hacía mención al Papa. O sea, a pesar que el Papa para mí es un ser humano común y corriente, y no sé si tiene la atribución de abrir una puerta, ingresar y hablar con Dios, o que es Dios. No, pero claro, le falta ese tema le falta el tema sobrenatural, porque los chamanes tienen un halo sobrenatural. Sí, y fíjate lo siguiente, lo que voy a retomar nuevamente ese viaje que hicimos con Victoria. Luego pasamos chancho, nos sacamos fotografías, recorriendo el mundo como Pancho Saavedra y el Zabaleta, los dos,
ahí recorriendo buscando a los chamanes. Claro, Sería espectacular, no lo voy a negar. Pero ahí nos dimos cuenta con Victoria que la gran mayoría de los chamanes, y a pesar de las distancias que son miles de kilómetros que los separan, son especialistas en lo sagrado. Sí o sí. Que obviamente conecta el mundo de los espíritus con el terrenal. Porque ellos, y en varias partes se ha mostrado en documentales, en libros y cosas por el estilo, que ellos pueden estar o ingresar a un estado de trance, como lo hacen los sí. monjes budistas, como lo hacen los que meditan, los que hacen otro tipo de cosas extrañas, le digo yo. Pero al estar en un trance, pueden viajar al mundo espiritual para poder obtener, en este caso, aclaraciones y respuestas a cuestionamientos, tanto de él como de la comunidad. O sea, él es el pináculo de la comunicación con el otro mundo. Pero para conseguirlo, Sí. en su gran mayoría, y aquí en Chile pasó, sobre todo en la zona norte, usaban psicotrópicos. Bueno, sin querer adelantarme demasiado, está el caso de una chamana mexicana que ella era analfabeta, no sabía leer y escribir, pero dentro de estos viajes con los hongos, ella describió que le mostraron un libro y ese libro le daba la sabiduría. Podí- Entonces es una persona que no pudo leer, pudo o interpretar este texto y de ahí sacar los conocimientos para ellas curar, en el fondo, a la gente que la iba a ver. Mira, ya ahí tenemos un punto a favor del misticismo y lo sobrenatural de un chamán. Ahora, ¿cualquier persona puede ser chamán? No. Tiene que reunir ciertas No, condiciones, condiciones como innatas, aprendidas y sanguíneas, según lo que estipulan algunos libros, porque es un guía espiritual, es un líder, porque en este sí. caso él tiene Ahora, la obligación de asesorar a aspectos políticos y militares. ahora, en la actualidad, con el chamanismo moderno, sería más factible que cualquier persona o sea, yo digo entre comillas, que cualquier persona lo pudiera desempeñar, pero no es que cualquiera diga de un día a otro, ah, no, yo tuve una visión divina y ahora soy chamán. No, los chamanes, aunque sean modernos, tienen que estar, tienen que tener el conocimiento necesario para poder ejecutar este tipo de prácticas porque es un líder, o sea, lo que veíamos es un guía espiritual. Por lo tanto, si yo no soy una persona equilibrada o de escasos conocimientos espirituales, mal podría ser un guía para otro tipo, para otras personas. Y también va a depender de la ¿A qué voy? creencia, el fe y dogma de los seguidores. Dale. Exacto. No, a qué iba es que ahora en la actualidad mi linaje no está relacionado a que yo lo pueda desempeñar. Claro, no tiene las condiciones sanguíneas si creemos en el ámbito de heredar o reencarnar. Ese es otro tema. De poder buscar Claro, este tipo de cosas. Y aparte, claro. hay que tener en consideración que para ser un chamán, tiene que ser, lo dije antes, un especialista en lo sagrado. O sea, tener conocimiento de historia, de folclore, de mitología y Sí. leyenda de su propio pueblo, para que lo pueda transmitir a las próximas generaciones y a la vez también a sus seguidores, o en este caso a sus séquitos, que pasaría a formar parte de una sociedad. Porque si nosotros hablamos de sociedad en sí, no, las ciudades no nacieron así de un momento a otro, poblamiento americano y construyeron ciudades. No, No, aquí hubo una separación de muchas tribus nómadas que viajaron por todo el continente. Grupos de personas, 30, 50, quizás sí. 100 o quizás 10. Recuerda que grupo es dos y más. Y que, sí, y que se vieron influenciadas unas con otras también. Un intercambio cultural, porque tú también me preguntabas cómo pueden haber obtenido ese conocimiento y a la vez también parecerse tanto. Es el intercambio de información, porque si Victoria es de la tribu A y Mario es de la tribu B y nos encontramos en algún momento y yo provengo de la costa y tú vienes de la cordillera y nos encontramos, vamos a intercambiar cultura. Para nosotros el sol, hipótesis, se lo come el mar o el agua. Para ti, el sol Claro, se lo come la montaña por la cordillera de la costa. ¿Ya?
O también yo te voy a decir, mira, yo te voy a intercambiar esta cultura, estas recetas que se preparan con sal. Y tú me vas a decir, ¿qué es la sal? Yo las traigo del mar. Claro. Y tú me vas a decir, pero yo te traigo carne. ¿Carne de pez? No, de animal. ¿Qué animal? De guanaco. No lo conozco. Hay un intercambio cultural. Por eso que en varias partes del mundo Sí, hay registros de animales que no son de la zona y cosas por el estilo. Pero eso conllevó también a transmitir este tipo de conocimientos de lo terrenal, de lo ancestral, de lo espiritual y a la vez también cómo conllevar una mejor comunicación con el mundo del más allá. Porque el chamán, ¿qué es lo que hace? Supuestamente viaja a otros mundos, viaja a otro mundo del mundo claro. espiritual, porque está en un estado de trance. O sea, su espíritu abandona el cuerpo, lo que hoy se llama viaje astral, porque hasta el día de hoy continúa esa creencia, el cordón de plata y todo lo que se pueda decir, para buscar y Sí. obtener información de algo presente o futuro. Están como todo el conocimiento. Mira, y fíjate cómo es la cosa de que digamos, como todo el conocimiento no está dentro de lo que nosotros vivimos, está en otro plano, O sea, a ver, la información. déjame ordenar un poco la idea. O sea, que aquellas personas que hacen mención del conocimiento universal existe, es como una gran biblioteca que tú puedes acceder y obtener información para, en este caso, ayudar a tus problemáticas del diario vivir. O sea, el viaje astral te hace ir a una biblioteca en el mismo universo que te entrega todas las respuestas. Eso hace el chamán. Imagínate, Y mira, obtiene la información de otro plano. de otro plano y por cosas desde banales hasta muy importantes. Estaban los oráculos, que también son como una derivación de los chamanes y se utilizaron en la antigua Grecia y en la antigua Roma, que eran personas que vaticinaban el futuro o tenían una cierta conexión o comunicación con Dios, o sea, con los dioses, disculpa. Antes eran politeístas. Sí. Ahí había harto Dios. Hartos dioses. Pero esa era una de sus funciones, y eso que ni siquiera hemos avanzado a la era moderna, sino que estamos orientados a aquellos pueblos que eran nómadas, que viajaban con las estaciones y también con la migración de los animales, porque también conllevaba a que la vegetación pudiese tener la comida necesaria para alimentar a sus pueblos. Ellos se movían con el clima. Eso dice ser nómadas. Sí, Pero el chamán tenía la característica también de poder curar o sanar enfermedades que a menudo eran causadas por espíritus malignos o desequilibrios energéticos. Ojo, desequilibrios energéticos. sí, sí, tienes toda la razón en eso. Ellos siempre atribuyen a que la causa de las enfermedades es un desequilibrio en la energía de la persona. Mira, eso es como incluso muy hasta moderno, podría decirlo. Y ahí va la hipótesis del poder de la mente, del convencimiento. Exacto. Si te lo dice, Sí. si te lo dice Chayanne, es verdad. Es una cosa así, poder de Ay, convencimiento. sí, ¿no? Pero también eso está ligado con el tema de las vibraciones, que eso es, se me fue metafísica. ¿Y quién estudia las vibraciones también? Si lo estudiaron en Grecia, ¿quién más los estudia? Los tibetanos. Ay, ¿quién es más? ¿Verdad? Sí, sí, claro, pues ellos tienen el tema de los mantras, de los sonidos, ellos trabajan harto con el sonido y el sonido es vibración finalmente. Por ende, tenemos la capacidad de sanar, de mejorar por medio del convencimiento o el trabajo de la mente. Y hay un experimento. Hay un experimento Ay, me encanta. el experimento del doctor, no me acuerdo, que eran veteranos de guerra que estaban sufriendo con problemas de las rodillas, por tantas ¿Ya? patrullas que hicieron. Este es un ejemplo, la información real no la tengo, pero sí es verídica, existe y la pueden buscar, y está en mi canal de Instagram de ODE Chile y también en el canal de Facebook. Tenía 30 pacientes, en la cual tomó a 15 pacientes y los operó de meniscos y ligamentos, más que nada meniscos, por problemas de artrosis
o cualquier inconveniente que tuviera con las rodillas. Y a los otros 15 ¿Ya? solamente le hizo un corte en la rodilla, nada más. No hubo intervención. Ah, hizo como un efecto placebo. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Todos sufrieron Todos se mejorías, mejoraron. ¿sí? Y está comprobado científicamente porque es un experimento médico. Se llama el poder, en este caso, la operación falsa. Es súper extraña. Y claro, y también va en el ámbito de la sugestión, porque la Victoria, ejemplo, está enfermita, le duele la guatita. Pero no es que tenga una enfermedad, sino que en las fiestas patrias se comió 5 empanadas y le cayó mal. Eso se llama Eh, una... indigestión. Ay, tiene un nombre. Sí, pero es como es como un desorden. Mira, tiene un Chancherío. nombre técnico que si me acuerdo te lo digo. Chancherío. Sí, que en el fondo es como por puerco, Por glotón. pero tiene un nombre más bonito. Sí, Ahora, tiene un nombre más lindo. Si me acuerdo te lo digo. ¿por qué lo doy como ejemplo? Voy y le digo, Victoria, no tengo ningún medicamento. O te digo, hay un medicamento que te sirve para eso. Que se llama, ejemplo, espaumolítico. Es un remedio antiguo, no sé por qué me acordé ahora. Uy, no, hace años que no escuchaba ese medicamento, oye. ¿Y es para el estómago? Ya. Sí, para el dolor del estómago. Entonces yo te digo, Victoria, yo en el cajón de los remedios tengo espaumolítico. Voy y vuelvo. Chuta, no encontré nada. Y lo único que hallé fue un paracetamol. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo muelo, echo un poquito de azúcar y te digo una cuchara. Toma, Victoria, tómate esto y te va a hacer mejor. Y en los 10 minutos te sientes mejor. Y tú vas a decir, oh, gracias al espaumolítico. Y yo por atrás me río, digo, era Pero paracetamol. Era algo nada que ver. claro, Fue el convencimiento de la mente. claro. Y los chamanes trabajaban Sí. con eso. Como era Sí. un líder, como era alguien creíble, porque él se comunicaba con los dioses, él viajaba al más allá. Oh, sí, don chamán tiene toda la razón. Sí. Creencia ciega. Por eso que tenían también esa función de sanar, que está orientado al poder de la mente, la sincronicidad, el trabajo de la vibración, los chakras, las joyas de Indra, la meditación, como le quieran llamar, porque no todas partes del mundo tienen los mismos nombres, pero sí tienen una semejanza. Imagínate curar con eso. Yo pensé que el experimento que me ibas a nombrar en cuanto a la vibración era el de, mira, no recuerdo, tiene un nombre, pero es que es una placa, no sé si lo has visto, es una placa y en esa placa arriba ponen sal. Sí. Y que es el sonido. Y mientras más alta la frecuencia o las vibraciones, se van formando figuras más complejas y más bonitas. Y cuando porque al final el sonido es una vibración. Cuando el sonido es más, la vibración es más baja, se forman figuras más caóticas. Entonces, por eso, o sea, no digamos que es un experimento ya con toda la seriedad, pero es una forma de decir, mira, mientras más altas tus vibraciones, más elevados tus pensamientos, generas figuras mucho más bonitas y más complejas. Sería algo más positivo. O sea, si coloco música urbana, va a haber un desorden de imágenes. Si coloco... Claro. Si coloco... Bueno, a mí me gusta 3 estilos musicales: electrónica, heavy metal y el pop. Pero hagamos cuenta que estamos escuchando a Depeche Mode con Enjoy the Silence. Va a formar una figura espectacular. Y eso también pasa con el agua. Y recuerda que nosotros, ¿cuánto porcentaje? Entre un 70 y un 80% de agua en nuestro cuerpo. Y el agua, también hay pruebas científicas en las cuales al momento o el punto de congelación, dependiendo de lo que congeles, digamos, si congelas una lágrima de alegría, se forma una estructura como bien ordenadita. Pero si es de llanto de pena, es una forma totalmente distinta. Y a la vez también la interacción que tenga, digamos, si tomamos agua normal y la colocamos bajo presión me refiero a palabras malas vibras, mala onda, se van a formar, comprendo, sí. se van a formar copos de congelación que no van a tener ningún tipo de forma. Pero si colocas música suave, Enya, o coloca un poco de Tchaikovsky o a Pavarotti, o no sé, cualquier estímulo de buena onda, de amor, de paz, alegría, tranquilidad,
va a tener una formación mucho más linda. Muy relacionado Sí. con el experimento de Uy, la sal. sí. Y es más, o sea, si tú me permites irme un poquito más en la volada, como decimos nosotros, em, en alguna ocasión lo plantea alguna amistad por ahí, que el hecho bueno, que es una costumbre que se ha perdido y que en la actualidad nosotros nos alimentamos generalmente viendo televisión y muchas veces viendo las noticias. Entre comillas, yo digo entre comillas noticias, porque no son noticias, son puras cosas negativas. Entonces, a ver, esto sí, de verdad que me voy a ir a la ola. El proceso de alimentarse para el ser humano, tú adquieres la energía del alimento para que tu propio cuerpo funcione. Energía. Al final se transforma en energía en la célula. Por lo tanto, si este alimento que va a nutrir mi cuerpo está bombardeado de cosas negativas, ¿por qué no habría de ser esto la causa de muchas enfermedades gástricas? Y por qué no decirlo también que era la solución para el chamán y sanar esas enfermedades, porque Claro, tenía el don de la palabra. el don. Es más, antiguamente se bendecía la comida que tú ibas a consumir. Y eso ya no se hace. Ahora no, Si tú somos unos puercos, comemos guau, 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 guau. ahora comemos y ojalá con la tele bien fuerte y ojalá que nadie hable. Pero en algún sentido podría hacer algo o no, algún efecto dentro de lo que tú te estás nutriendo. Nos alimentamos de nuestro entorno. Recuerda que el ser Claro, humano, y aquí te voy a colocar otro ejemplo para pasar a otro punto del chamán, el aspecto de enfermedad y sanación. El ser humano es una antena receptora de todo lo que está en tu entorno. Si yo ando choreado, choreado significa como enojón, como pitufo gruñón, como un Grinch. como un pitufo gruñón, sí. Y comenzamos el programa y Malhumorado. no cambio mi actitud. Créeme que tanto Victoria se va a contaminar con esa mala onda, no va a ser una participación entretenida, quizá latera, como que terminemos luego esto, y la gente lo va a captar, y eso se va a traspasar a Sí, la gente. Yo creo que mm, todo tipo de interacción, consumir alimentos. ¿Qué pasa cuando consumimos alimentos? La cantidad de información que recibimos, la percepción, lo que tenemos a nuestro alrededor, involucra a que uno se pueda enfermar. Recuerda que el estrés, y te lo digo por experiencia, porque me pasó, el estrés puede provocar cuadros agudos de enfermedad. O sea, la sí. psiquis, a la creación de sobrecarga de trabajo o a la sobrecarga de problemas, puede generar enfermedades en tu cuerpo. Problemas al colon. Somatizas. Yo levanto la mano, tuve problemas al colon por estrés, pueden tener problemas también o aquejar otro tipo de enfermedades, cáncer, Sí. pueden aquejarse también del mismo resfriado o sugestiones y cosas por el estilo. Entonces, ¿tú crees que el chamán no tenía la capacidad también de sanar a la gente con el autoconvencimiento? ¿O que la música que tenía al momento de estar en un trance o sanar a una persona, no será que las frecuencias de la música también ayudaban a ordenar un Sí. poco la estructura del cuerpo y a ordenarla? Porque todo tiene un orden y la Sí. enfermedad es un desorden. Un desorden. Sí, efectivamente es un desorden. Entonces, claro, pues después, efectivamente, tú entrabas en este tipo de ceremonias chamánicas, donde siempre el factor de la música también era súper importante, la vibración, y Ujú. probablemente te ayudaba a entrar a otro plano o a acceder a un conocimiento más místico que llevamos nosotros dentro de nuestro propio yo. Ahora también hay un punto súper importante del tío chamán, ya la entramos en confianza, que tenía las características de ser un adivinador y vidente mediante el trance y el éxtasis. Nuevamente, trance y éxtasis que puede ser influido mediante elementos alucinógenos o sin elementos ¿Sí? alucinógenos. Bajo esas dos características puede concebir un estado de trance y la gente nos va, quizá alguno se va a preguntar, ¿qué es concebir un estado de trance? Es poder despegarse del plano físico
y sentirse en otro plano mucho más superior, y no tienes una conexión con el cuerpo, sino que estás en conexión con todo, con la cosmología, Sí, con el mundo paranormal, se puede decir, con el lugar de los dioses o de los seres queridos que han dejado este mundo para ellos. Entonces, esa capacidad de estar en trance y en éxtasis eh, se concebía más que nada para poder capturar información del mundo de los espíritus. No hablamos del mundo del más allá. Hasta el momento hablamos del mundo de los espíritus. Entonces viene el mundo de los sí, espíritus, como un mundo paralelo. porque está el mundo de los espíritus. Con el pasar del tiempo, con la evolución del ser humano, comienza el más allá, y después con el pasar del mundo, otra dimensión u otro plano. ¿Te das cuenta? Como que tiene una escala, pero Sí, significan exactamente casi lo mismo. sí. Además que los chamanes, los chamanes estaban, bueno, como se dijo, era intermediario entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, pero ellos también estaban muy conectados con la naturaleza, porque además creían que toda la naturaleza, las plantas, los árboles, los animales, cada uno de ellos tenía un espíritu. Por lo tanto, cada vez que ellos entraban en estos estados de trance, se podían comunicar, por ejemplo, con los espíritus de las plantas sanadoras. Y estas plantas los podían ir guiando para poder aplicar curaciones a los miembros de su comunidad. Mm, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Y como tú hablas del conocimiento, de que todo a su alrededor tenía una conexión espiritual, ellos tenían conocimiento también de este mundo, el universo, que es donde están las Sí, estrellas, el sol, la luna, las nubes, la tierra, la cual germina la vida, y también germina el alimento, que son los animales y las plantas. Tenían también un conocimiento vasto de herbolaria, que también permitía sanar enfermedades, que era la preparación de elementos de manera silvestre para subsanar enfermedades. Y también los rituales en sí, era todo de la mano. El chamán no era solamente que él estaba en un trance cuando él quisiera, como, espérate Victoria, listo, estoy en trance. No, era una preparación, era una preparación, y puede tener toda una explicación, porque está el cántico, están los elementos alucinógenos, está el fuego. En su gran mayoría, lo que yo tengo conocimiento, puede que también lo haya existido de día, pero se celebraban de noche, que era el momento idóneo en el cual los espíritus estaban rondando a su alrededor, y poder comunicarse con ellos, estar y verlos. También el asunto de ese poder de a veces adivinar lo que iba a pasar, las próximas cosechas, qué iba a pasar, claro. si se avecinaba alguna catástrofe, o iban a haber sequías. Ahora, no sé si en su gran medida eran asertivos, pero sí lo hacían. Entonces es súper extraño. Ahora, las dolencias, las sanaciones, la comunicación con los guardianes de la naturaleza, tú lo acabas de hacer mención, porque el espíritu Ujú. también, todo tenía su espíritu. El espíritu de los Sí, bosques, el espíritu del río, el espíritu de la montaña, tenían la capacidad de poder comunicarse con ellos para poder también protegerlos y mantener un equilibrio ecológico. Porque si no, hubiesen depredado con todo. Bueno, ahora nosotros somos así, somos unos depredadores, somos un virus, no, ni siquiera somos seres humanos, lo que yo considero. Pero, pero ¿mm? estamos mucho más desconectados de nuestra espiritualidad. Como que perdimos esa capacidad de ser parte del todo en cierta forma. Sí, tienes toda la razón en ese aspecto. Y aquí voy a, voy a desglosar a los chamanes, porque ya que dijo Jack el Destripador, vamos a dividir y ¿No? Por parte. vamos a irnos por parte. Porque también habían varios tipos de chamanes, que era el chamán sanador, que era como el médico brujo. Como veíamos Claro. en los dibujos animados, en las películas, Sí. el médico brujo, que era caracterizado siempre en África, no sé por qué. Que eran los que estaban a cargo. Sí, con una máscara gigante. Claro. O era como el más loco. ¿Te has dado cuenta? Como el más alterado en la Sí, conciencia. Y sí, era el sanador. sí, tienes razón. Él realizaba rituales, técnicas espirituales para aliviar bloqueos y armonizar el cuerpo y el alma. Era experto en herbolaria, cosa que lo dije recién. También existían los chamanes visionarios, que eran los que tenían la capacidad de poder observar mediante sueños eh, lúcidos
premonitorios para poder ayudar a la gente. Y eso lo hacían a través de plantas, como eran alucinógenas, como la ayahuasca, el peyote acá en Chile, y otros productos como la marihuana. No sé si la utilizarán también, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y más que nada para recibir mensajes del universo y guiar a otros por el camino espiritual. Y aquí hay un chamán que igual me Y los llama... hongos. Claro, hay uno que me llamó mucho la atención, que se llama el psicopompo. Los chamanes psicopompo. Ellos asistían a guiar las almas de los Cuéntame. difuntos para que cruzaran el más allá. Era como la función de Anubis. ¿Ya? Y a la vez también Mira, ofrecían consuelo a los vivos durante el duelo. Eran los que estaban a cargos mira. del momento del servicio funerario. O sea, ellos, mediante todas sus cosas que pueden haber sido, los psicopompos, viene psicopompo, esa es la palabra, psicopompo, de psiquis. Tenía la capacidad en este caso de tomar el alma y llevarlo hacia un mejor lugar. Es la misma función que hace el cura en un funeral. O lo que hacen las personas con la novena rezando el rosario. Con la- sí, precisamente me estaba acordando de eso. Precisamente. ¿No? Y también en muchas culturas existe eso de guiar. Los egipcios, los tibetanos, muchos guían. Cuando ocurre el fallecimiento, guían el espíritu para que se vaya a donde se tenga que ir. No sé dónde creían ellos, o sea, dependiendo de su creencia. Para nosotros, Claro. con Don Sata o ahí arriba. Hay dos opciones, no tenemos otra. Según las creencias, No, para abajo o para abajo. para abajo o para abajo. O quizás nos vayamos al Valhalla. Tú montando un caballo ¿Tú como una crees? valquiria y yo comiendo en la gran cena. ¿Cómo te veis, Victoria, ahí? No, pero no, feliz. La valquiria Feliz. Victoria. Pero Claro. si te das cuenta, hay distintos tipos según la historia. También están los guardianes de la naturaleza, que ellos sí o sí tienen una profunda conexión con los elementos. Tierra, agua, aire y fuego. Sí. Tienen una profunda conexión. Y también con los animales. Y trabajan siempre para preservar la armonía entre el ser humano y el mundo natural. Cosa que hemos perdido. Y están Cosa que perdimos. claro, y están los chamanes oraculares. O lo que son oráculos. Lo mencioné en la antigua Grecia. Solamente para predecir, guiar. Y conectarse con los dioses. Mira. Y antes de darte el pase, aquí yo voy a terminar con esa clasificación. Y también estaban los malulos, los chamanes malévolos. Ah, Bueno, ¿sabes cuáles son los pero chamanes eso malulos? no eran los brujos. Los hechiceros o brujos. Sí, pueden ser parte de ellos también. Porque recuerda, si existe el bien, existe el mal. Y siempre ha existido. Otra cosa es que nos hagamos los lesos, Sí. los tontos. Sí, no, sí, en realidad, claro, y lo más probable, como lo hemos visto anteriormente, es que todo haya nacido con un propósito benigno, pero después se dieron cuenta que igual, o sea, la mayoría de las cosas, todo nace como, hoy sí podríamos sanar a distancia, sí podríamos ocupar unas mancias para sanar, pero finalmente llega un punto en el cual siempre hay alguien que se le ocurre ocuparlas para hacer mal. Yo creo que decían, mandémosle una gallina negra. Claro, todos eran los pollos blancos, no, y si le mandamos una negra, ¿Qué pasará? no, pobrecita, las gallinas negras, no tienen la culpa. No tienen la culpa. O no sé, pues un elemento de sanación que en una dosis sanaba, pero en exceso dañaba. Y eso está presente en la naturaleza. Y a la vez también lo hicimos mención bastante ratito atrás. Para que un chamán estuviese en trance o hubiese una sanación, necesita una vibración. Eso tú lo dijiste. Se necesita una vibración, una frecuencia. Pero ¿qué pasa si utilizo una frecuencia totalmente distinta y más siniestra? ¿Qué puede causar? Si la otra sana, ¿qué hace esta otra? Claro, no te va a conectar con los espíritus bondadosos, te va a conectar con los menos bondadosos. Con los demonios, con los demon. Con los demon. Con los En demon. vez de irte con el daimon, te vas con el demon. ¿Sí? Entonces, los chamanes igual tienen un punto bastante importante dentro de lo que es la historia del ser humano y también lo que es la idiosincrasia, de cómo ha interactuado, o hasta el día de hoy. Si tú me preguntas qué vendría a formar parte de un chamán, si me preguntas a mí, bueno, aquí muchos quizás me van a lapidar,
pero yo lo hago de buena fe. Un pastor evangélico es un chamán, porque utiliza las frecuencias mediante la música, el jolgorio, la alegría y el éxtasis para poder generar una supuesta sanación en la gente. Ahora, que te cobre es otra cosa, pero si te das cuenta, cumple la Claro, misma función. Saltan, alegoría, éxtasis, es un líder espiritual. un líder espiritual, Ya ves que, ya ves que todo se ha ido deformando. todo se va deformando. Otro chamán que existe por ahí son los boticarios, los que manejan las hierbas, los hierbateros. Ah, sí, los hierbateros. Sí, qué bonita práctica ese encuentro. Es una práctica ancestral que ya se está perdiendo. O sea, imagínate, Sí. me duele la cabeza. Mira, yo te doy un ejemplo. Bueno, no teníamos la capacidad de adquirir productos médicos de primera necesidad. No había la forma por la distancia y lo económico. Me dolía la cabeza y me decía mi vieja, colócate una ramita de ruda detrás de la oreja. Y en 15, 10 minutos ya estaba sin dolor de cabeza, sin jaqueca. Mira, no, y ahí están, claro, hay tantos de ese tipo de curaciones que me parecen súper interesantes. Y eso fue heredado por los mismos chamanes de la antigüedad, a través del tiempo que se Ahora, generalizó. sí, y ahora ese conocimiento, pongámonos como en la duda, ese conocimiento de estos chamanes habrá sido adquirido por una conexión sobrenatural o a través del el ensayo y error. Yo soy más lógico. Yo creo que del ensayo y error. Es la teoría del mono. Claro, o sea, esta planta voy a probarla y si le resulta, bien. y la aplicamos. No es que la teoría dice que juntaban a un grupo de monitos, o en la antigüedad se juntaban un grupo de monitos y mandaban como al más iluso a que probara esos hongos. Decían que eran muy ricos. Si el mono se moría, eran venenosos. Si sobrevivía, se podía comer. Claro, una cosa así dices tú que ocurrió. Yo lo pienso de esa forma. ¿Tú piensas lo contrario? Mira, yo siempre, la verdad es que yo siempre dejo las puertas abiertas a Pero, que, es que sí, de repente yo pienso que hay conexiones hay conexiones que existen y que van más allá de lo que uno puede tocar, de lo que uno puede medir. O sea, tampoco te estoy diciendo, no, creo que así fue, pero a lo mejor en 3 hierbas ya. y el resto, tanta naturaleza, si tenemos tanta naturaleza, no sé, yo siempre dejo la puerta abierta. Aparte que son Sí me lleva a creer que Ajá. puede haber sido un ensayo y error, que es como lo más lógico, pero ¿y si no fue así? Aparte que tenemos Porque miles de años de finalmente, evolución, millones de años de evolución. sí, porque además la gente, los artistas que han usado sustancias, ¿cómo se llaman? Psicotrópicas, alucinógenas. Psicotrópicas, alucinógenas, de repente tienen creaciones que uno dice, estas cosas como que no son de este mundo. Dicen, yo nunca nunca lo he probado, pero dicen que pueden hasta sentir olores nuevos, escuchar colores, ese tipo de sensaciones que nosotros no tenemos como dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces, no sé qué más podría generarse por el uso de este tipo de sustancias. No sé si se entra en un estado muy alterado o físico, o un estado que realmente te puede llevar a otro tipo de conciencia. O la mente apertura esas sensaciones, porque quizás, Claro, o finalmente es un efecto químico. claro que el cerebro secreta algún compuesto químico que hace alucinar, porque hay un medicamento a ver, los medicamentos ansiolíticos, los antidepresivos y todo lo demás, lo que se trata de la esquizofrenia y ese tipo de enfermedades de la mente, provoca que el cerebro emita ciertos componentes para que la sinapsis, o en este caso el cerebro, funcione de una manera distinta. O sea, le niega Sí, ciertos excesos de químicos y le proporciona a otros para mantener un equilibrio. Porque el cuerpo en sí es un equilibrio, produce hormonas, produce químicos, produce un millón de cosas, ácidos, grasa, proteínas, azúcares, un montón de cosas por el consumo de alimentos. Yo creo que es cosa, lo que estoy viendo, que estar en un estado alucinógeno, un estado de trance,
es que el cerebro emite una cierta cantidad de químicos que te hace alucinar estar en otro lugar o comunicarte con espíritus. Pero el tema es que son tan asertivas las respuestas, como lo pasa con los músicos, como lo pasa con los chamanes. Yo digo, diablos. Que te deja la duda. Claro. Sí, te genera una duda. Y mucha duda. Oye, es idea mía, en este capítulo nos hemos ido como harto en la bola. Yo me tomé un ¿Cómo se té, dice? yo me tomé un Supremo Super Ceilán. 5 estrellas. No, Nada más. yo no tomo más esta marca de café. Ah. Sí, te vi. Te vi, oye. Pero, oye, pero ojo, que si nosotros hablamos de chamanismo no tenemos que hablar solamente de la etimología, lo que es el origen y lo que está escrito, porque el chamanismo en sí es un viaje hacia lo espiritual, Sí. un viaje hacia lo intangible, hacia las respuestas que no sabemos, la comunicación con seres de otro lado. Es el Y chamanismo. desde ahí ya no lo podemos encasillar en la lógica normal. No podemos. Entonces, si me preguntas si nos fuimos en la volada, yo creo que solamente aprovechamos el viaje del chamanismo para poder hablar sobre ciertas situaciones que a veces nosotros las encontramos tan ilógicas, pero tan lógicas a la vez, que vale la pena mencionar. Aquí no estamos asegurando o rechazando algo. Nosotros vemos la lógica. Porque te lo dije recién, Claro. las personas alucinan algo. Porque la alucinación es la creación de un espectro imaginario y a la vez también reemplazando la realidad de la persona. Pero esa creación se basa en el conocimiento adquirido o almacenado en la mente, llamado subconsciente. Entonces, Sí. ¿cómo diablos una persona que tiene un cierto porcentaje de conocimiento puede conocer algo que él nunca lo ha visto, que nunca lo ha adquirido, que no sabe que existe, y a la vez también la respuesta es acertada? ¿Cómo me explico eso? Sí. Y el chamán era ¿Eh? seco para eso. Por eso no. Y por eso no, claro, efectivamente no los podemos encasillar, no los podemos, no los podemos dejar dentro de un mundo tan físico y tan tangible. No. Me parece. Yo tomo este tema con respeto. Yo lo tomo con mucho respeto. Sí. O sea, uno puede opinar y estar en contra siempre y cuando la opinión sea de manera respetuosa. Y yo por lo menos aquí no ataco a nadie, exceptuando a ciertos viajeros interespaciales como Sixto Paz, que no tiene chamán de nada, y a la vez también ciertas organizaciones religiosas que en cierta medida se aprovechan de la inocencia, la creencia, el dogma, y se aprovechan también del sufrimiento y la dolencia y la necesidad de la gente para poder subsistir. Sí. Y eso nadie lo puede negar. Lo que se sabe de los chamanes, de los verdaderos, es que no te cobraban tampoco. Entonces ya ahí tenemos como un parámetro como para definir, sí, esto es más espiritual que esto otro. Es que tenía un cargo dentro de esa pequeña sociedad. No era una profesión, era un puesto, como un líder político. Sí. Bueno, ahora ¿para qué hablamos ahora de la actualidad? Si son puros monigotes y cobran más encima. Pero en la antigüedad tenían, en este caso, poderes políticos, poderes de soberanía o defensa o guerra, y los espirituales. Y ahí está el chamán. Como, compadre, yo tengo el título de chamán, claro. No lucro, pero tengo el poder. Compadre, usted se me fue al tiro para prepararme un cuarto de libra con queso, porque tenía el poder, que era el chamán. Oye, antes de terminar el programa, aunque tú no lo creas, ya se fue el tiempo. Ay, no me digas. Sí, siempre nos pasa lo mismo. Uno de estos días vamos a hacer un programa de larga edición, pero yo creo que puede ser para Halloween. Me parece. Alguna historia y hacemos una edición de un capítulo de larga duración. No hemos hablado de ningún chamán en específico. Sí, eso es lo que te iba a decir. Yo quería hacer mención honrosa a los chilenos. Ya, yo te nombro un par extranjeros. Ya, vale. Aquí chilenos, pero más que nada los que siempre han estado con nosotros, que son las machis mapuches. Sí, porque ellas son sanadoras. Sí. Cuidan la salud de la comunidad, tanto física como espiritual. Utilizan hierbas, realizan ceremonias, que es el guillatún, y son quienes curan dolencias. Y ahí es un tema de quienes han participado en los guillatunes. También la conexión espiritual, que se conectan con el mundo espiritual para obtener conocimiento y poder.
Pero como existen las machis, están los calcus, que son los brujos. Que son, claro, son su opuesto. Son su opuesto. Siempre hay blanco y negro, alfa y omega, riqueza y pobreza, hambre y saciedad. No, ya me fui a la bella con eso, me fui a la profunda. Y los otros que quisiera mencionar son los Chont Selknam. Oye, de verdad, a mí solamente acordarme de ellos me da mucha pena por el exterminio y el genocidio, recalco, genocidio de la cultura Selknam. Porque ellos también dime. No, dale, porque es solamente de un solo puntito en cuanto a ellos. Ya, a ver, según la recuperación de información, ellos podían influir en el clima, asegurar buenas cacerías, curar y comunicarse con el espíritu Waiwen, que para ellos era como una deidad. Tenían un aprendizaje riguroso y dirigido para chamanes mayores, o sea, no era algo adquirido, no era algo adquirido, sino que era instruido para ser chamán, y participaban activamente en las ceremonias del pueblo, y eran depositarios del conocimiento mitológico y tenían la facultad de predecir el futuro. Como en general todos los chamanes. En realidad todos los chamanes. Y me faltaron muchos por nombrar, que son los de la cultura aymara, los de la cultura diaguita, los de la cultura aconcagua, tenemos la cultura chinchorro. Todos ellos tenían chamanes. Y créeme que me tocó ver un chamán de la época precolombina en un petroglifo en San Pedro de Atacama. Y tiene la misma característica que en otras partes del mundo. Una tiara, como demostrando poder y sol, y un cetro de poder. Mira, también es algo común en muchas culturas. Lo que te quería hacer mención es en cuanto a la última chamán Selknam, que se llamó Lola Kietya, y que, mira, no sé si me da más pena o más, o me genera algo más positivo. Hubo una antropóloga que no fue chilena, que ella se preocupó de recolectar su conocimiento y grabó sus cantos. Y es el último recuerdo de los chamanes Selknam. Imagínate, ni siquiera nosotros nos preocupamos de mantener su cultura viva. Fue una persona que vino de afuera y se preocupó. Lo mismo los libros que afortunadamente pudo adquirir eran de un sacerdote que tampoco era de acá, venía del extranjero, y él se metió, él se introdujo dentro de la cultura de ellos y con mucho trabajo pudo extraer toda la información que pudo. O sea, en nuestro país hubo muchas culturas muy ricas. De hecho, la cultura Selknam es muy linda, es muy compleja, y nos quedamos solamente con lo más conocido. Pero hay otras culturas indígenas muy importantes y muy ricas que se han ido perdiendo, lamentablemente. Lamentablemente. Y aparte que los Selknam son la cultura más austral del mundo. Fue la cultura más austral del mundo en el aspecto precolombino. O sea, ni siquiera precolombino, porque ellos ni siquiera supieron que llegaron los españoles a sus tierras, sino que fueron colonizadores del siglo XIX los que masacraron lamentablemente el genocidio de ellos. Sí. Porque los cazaban porque ellos cazaban las ovejas que habían traído de afuera. Claro, porque estaban en la naturaleza y servían para comer. Es una pena. Bueno. Sin contar que también fueron parte de los circos humanos. Y los museos, o sea, los zoológicos humanos. Y los museos, los zoológicos humanos, sí. Bueno. Por eso quería hacer la mención de ella, y que afortunadamente alguien se encargó de dejar un poquito de su legado. ¿Te queda alguien más de nuestra querida tierra? No, yo creo que con eso por mi parte me siento ya conforme, por lo menos, a hablar de los chamanes aquí en Chile. Sí, porque aquí Chile, largo y angosto país, que solamente una línea imaginaria los divide. Antes no existían esas líneas que separaban las comunidades y naciones. Todos tenían un punto en común, que eran sus líderes, y el espiritual era un punto neurálgico e importante en sus vidas. ¿Te das cuenta? A pesar de que el día de hoy lo espiritual vale yuyo, y disculpa que te lo diga, vale yuyo,
porque están más interesados en el aspecto monetario, poder y de control, no de Sí, sanar ni ayudar a la gente. Por eso que me da pena que las ay, no. culturas antiguas se hayan perdido y que tengamos esta basofia al día de hoy que no están ni ahí con la gente. O sea, viven y lucran de los más necesitados y de los más sufrientes. Ese es su pilar fundamental, esa es su base. Mientras exista gente que sufra, que aún crea, ellos van a existir. Y yo hablo en manera general. Sí, sí, siempre le buscan la forma de sacar provecho. Y eso ya lo empaña, eso ya lo empaña. Palabras al cierre, Yo te querida quería amiga. nombrar a No, una, dale, 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 dale. Si tiene algo sí, más, dale, te dale, por quería favor. nombrar una. Mira, hay tres chamanes mexicanos que a mí siempre me han llamado la atención. Uno es Pachita, pero no vamos a tocar en esta ocasión a Pachita. Y el otro es Don Lucio, que Don Lucio era un chamán, pero que venía de una casta especial, que él tenía el poder de modificar de cierta forma el clima. Entonces él ayudaba a su comunidad diciéndoles, no, yo creo que él como que tenía cierto poder sobre el clima, entonces si necesitaban agüita, llovía. Ellos tenían como estas características. Pero había una chamana, yo creo que dentro de las más humildes, que era María Sabina. ¿La escuchaste nombrar? Me suena. María Sabina era una indígena mexicana, era en extrema, yo diría que extrema pobreza, como como lamentablemente se fueron gestando o fueron terminando todas nuestras culturas indígenas. Y ella vivía con su familia y eran muy pobres. Dentro de su cultura existían los hongos, pero eran utilizados por ciertas personas. Claro, también estaban los chamanes, pero la historia de ella es que en cierta ocasión ella fue con su hermana al campo, qué sé yo, a buscar ovejas, cabras, y tenían hambre. ¿Y qué hicieron? Consumieron unos hongos. Y cuando los consumieron, ella tuvo como una especie de visión. Eran hongos alucinógenos. Entonces, ella los empezó a nombrar como los niños. Y los niños le contaban cosas y los niños le enseñaban cosas. Y a esta chamana yo me refería cuando ella era analfabeta y dentro ella empezó ya a consumir más conscientemente los hongos y ellos le mostraron, se supone que ella cuenta que le mostraron un libro. Y en este libro estaba todo el conocimiento. Y ella empezó a sanar gente, a sanar, a sanar, a sanar, con los conocimientos que le daban los hongos. Entonces el ritual que ella hacía era que hacía una ceremonia, ella cantaba, consumía sus hongos y hacía que entrara a las personas a un tipo de trance. Y una vez que estas personas como que ya adquirían este tipo de conciencia, les decía ya, ahora usted va a ir a buscar sus hongos. Y se supone que la persona podía encontrar el hongo que necesitaba. Y con eso se curaba. Ella, bueno, se dice que la visitaron grandes personalidades como Walt Disney, John Lennon, eh, ay, ¿cómo se llamaba el vocalista de The Doors? Se me fue el Eh, nombre. a ver, deja acordarme. Ah, dale, ahí me voy a acordar. Jim Jim Morrison. Morrison. Jim Morrison. Se dice que también la visitó. Bueno, esto no es como algo, porque para ella era como súper inocente. Entonces, dentro de su inocencia, yo veía que hoy llegaba gente gringo, siempre le han dicho gringo a los gringos. Ah, Llegaban los gringos y ella les ofrecía sus rituales, pues, dentro de era ya parte de lo que ella hacía, ella sanaba y si tú llegabas a pedirle ayuda, ella te la ofrecía, sin cobrar, sin nada. Y empezó, y como que se corrió la voz y empezó a llegar gente de Europa, gente de Estados Unidos, pero ya como que se empezaron a dar cuenta que ellos venían como con un fin más recreativo que de autoexploración. Entonces, como todo, ¿viste que todo empieza con una buena causa y termina en cualquier cosa? Finalmente se chascrió la cosa. ella los otros,
se chacreó, como decimos nosotros, se chacreó. Los otros chamanes que existían, que no tenían este manejo, porque ella en el fondo el conocimiento supuestamente lo adquirió directamente de lo que ella consumía. Y los otros chamanes había muchos que tampoco eran tan, digamos, tan duchos en sus artes. Siempre ha habido gente mentirosa. Entonces le empezaron a tener envidia, en algún momento le quemaron hasta su casa, llegaron personas del extranjero, la grabaron, le hicieron una película, le grabaron sus cánticos y ella después cuando se enteró, cuando se vio ella en una cinta que le grabaron su voz, sus cánticos cuando ella entraba en los trances, para ella fue muy doloroso porque decía que eso era un momento especial, era parte de una ceremonia y que esa no era ella. Entonces como que siempre se aprovecharon mucho de ella. Pero finalmente María Sabina fue una chamana muy importante dentro de la cultura mexicana. Eh, Conocimiento adquirido ¿de dónde? Del consumo quizás fortuito de algún hongo alucinógeno, pero que la llevó efectivamente a sanar a muchas personas. Qué ¿Cuánto interesante. habrá de verdad? No lo sabemos. Sí, es una historia muy interesante y te da la información de una persona humilde, de una persona que murió en la pobreza, eh, que en el fondo el chamán real. El que vive la vida. Ella nunca salió de su humildad, nunca salió de su humildad. A ella le llevaban gallinas, le llevaban comida, con forma de agradecimiento, pero ella pedía cigarros, parece, que le gustaba fumar. Pero eso no es nada y había mucha gente que decía que se había sanado. Qué interesante, yo a ella no lo había escuchado. Voy a buscar más información y voy a indagar más. Pero muy buen dato, muy buen dato. Sí, a ella también la fue a visitar Jacobo Greenberg. ¿También? Ah, sí, pues. También. Yo creo que sí, yo Jacobo creo. Greenberg conoció a Pachita, a María Sabina y creo que a Don Lucio también lo conoció él. Y a Greenberg desapareció. Está en el otro plano, dicen. Por eso, No, hay muchas desapareció. teorías de Greenberg. Está desaparecido. De que está desaparecido, está desaparecido. ¿Dónde está? Nadie sabe. No lo sabemos. No, pero Ujú. es súper interesante poder a ver, indagar este tipo de información, lo que hemos hablado. Aunque no lo sabemos, pero hay que tener en consideración que el chamanismo en sí ha estado inmerso dentro de la historia del hombre desde casi sus comienzos, o desde lo que se sabe. Cuando ya tenía la capacidad de poder efectuar viajes en comunidad, fabricar sus propias armas, ya, y a la vez también la agricultura, porque son nómades y seminómades, porque tenía que haber un Sí, establecimiento donde pudiesen estar, porque tenían sus lugares específicos de rituales, sus tótems o lo que quieran decir, iglesias para el día de hoy, pero ha ido evolucionando a través del tiempo y se ha perdido en este caso lo que es la médula del, o en este caso lo que corresponde a ser un chamán, que es custodiar, ayudar, sanar y tener la comunicación con el plano de más allá, con los espíritus. Porque hasta el día de hoy tenemos chamanes chantas, como en todas partes, pero sí también sí. hay chamanes verdaderos. Y está su otra contraparte, que son los hechiceros y los brujos. De verdad que me ha fascinado la temática del día de hoy y gracias Victoria por todos los datazos que has traído. Siempre me sorprendes y de verdad me deja ahí con tarea para la casa. Palabras al cierre, estimada contertulia y amiga Victoria Muñoz. No me cansaré de decirlo, yo agradezco siempre esta oportunidad de juntarnos. Agradezco a quienes nos escuchan. Les invito a darle sus likes si es que les gusta, a generar comentarios, nosotros los leemos y los procesamos también, si no es como solamente leerlo. Así que muy buen tema, interesante tema, lleno de espiritualidad, por lo tanto no lo podemos encasillar. No, ¿Usted pues cree en no. los chamanes? Si me preguntas a mí, yo dejo la puerta abierta. No lo voy a afirmar ni tampoco lo voy a negar.
porque No, uno nunca yo sabe. opino lo mismo que tú. Yo opino lo mismo que tú. Y también creo que debe haber personas que están mucho más conectadas con la naturaleza que nosotros. Y que saben más cosas que nosotros. Amiga mía, como dicen los prisioneros, amiga mía. Estimada Victoria, oye, gracias por traernos, Estimado Mario. estimado señor Mario. Oye, agradezco la información que has traído y de verdad muy buena información en base a lo que es el No, a ti. chamanismo. Y bueno, lo único que me queda es agradecer a cada uno de ustedes que nos ha escuchado a través de las plataformas que ustedes tienen conveniente e invitarlos para que la próxima semana nos volvamos a encontrar en un nuevo episodio con estas tremendas conversaciones, estas galletitas, buen café que se está tomando Victoria. Mira, café, café. No, de verdad, agradeciendo a cada uno de ustedes y nos encontramos la próxima semana en una nueva edición del podcast Leg- Legión Legión oculta. Oculta. Chao, que estén muy bien. Cariños a todos.